Buenos días, niños. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. ¿Cómo están? Buenos días, teacher. Buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días, teacher. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, Me alegro mucho. amaneció bien. Voy a correr un poquito para que haya mejor internet. Teacher, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Teacher, ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, Cuaderno. niños? Niños, ¿me escuchan? Anita, disculpa, ¿cuál era tu duda? Es que no te escuché, se trabó. que si íbamos a usar libro o cuaderno. Hoy vamos a usar nuestro cuaderno y nuestro libro y vamos a usar las dos cosas, ¿sí? Bueno, Ujú. Vamos a empezar con el cuaderno, si quieren. Así lo alistan de una vez. Vamos a pasar lista antes de comenzar. Fernando Solís, Camila muy bien, Anita Santos, Brian Ruiz, Carol. ¿Quién es Del? ¿Aparece como Del? presente. ¿Quién aparece como Del para poderle pasar su asistencia, niños? Eli, muy bien. Emanuel, Fabián, Randy, Mauricio. Él no es de la clase. Del no es de la clase. Es que aparece como Del, pero no sé quién es. Por eso quería saber quién era para ponerle su asistencia. Porque aparece el nombre de la compu nada más. Isabela, buenos días. Está también Farid, buenos días. Sarita, Alex, David, Rafita, muy bien. Andreita también, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar, niños, con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Pueden ver todos la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí, teacher. Entonces vamos a comenzar. Coloquen en su cuaderno como título conjuntos. Hoy nos toca ver el tema de los conjuntos, ¿sí? Entonces colocamos como título conjuntos y no se les olvide colocar la fecha de hoy. 26 de enero del 2021. ¿Ya anotaron todos el título? ¿Anotaron todos el título? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, si ya anotaron todos, vamos a comenzar, ¿sí? A ver, niños, ¿qué recuerdan ustedes que es un conjunto? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué era un conjunto? ¿Quién me puede decir? yo, teacher.
¿Sí? Es una Yo unión quisiera de listar elementos. santos. de Un conjunto es como un conjunto de útiles escolares, de zapatos, de libros o de cuadernos. Muy bien. ¿Alguien más? Eli. Un conjunto es un conjunto de objetos de un mismo, de un mismo, de un de un mismo conjunto. Muy bien. A ver, Emanuel. Emanuel levantó la mano, dice. Un conjunto, teacher, es una unión de cosas que se puede aprovechar para que... Y son una unión de cosas. Muy bien. Sarita, ¿usted levantó la mano? Sí, un conjunto es unas cosas que tienen algo en común y están dentro de una ruedita. Muy bien. Todos dijeron algo de cierto. Los felicito. A ver, David levantó la mano también. David. Es la unión de muchos elementos. Muy bien, muy bien. Excelente. Todos me dijeron algo cierto. Vamos a definir los conjuntos. Coloquen ahí cómo. Copien aquí lo que voy a escribir. Solo vamos a colocarlo en negro para que miren bien. Entonces coloquemos ahí, niños, que un conjunto es una agrupación. Es una agrupación de objetos. ¿Sí? Andreita, tú levantaste la mano. Sí, teacher. A ver, Andreita, ¿qué nos ibas a decir? Teacher, un conjunto, teacher, es un grupo de animal o cosa. Muy bien, Andreita, muy bien. Entonces, niños, todos dijeron algo cierto. Todos los que dijeron que era un conjunto, ya se dieron cuenta que dijeron que era una agrupación, que era un grupo de objetos, y que fue algo muy importante que dijeron también, que los objetos que uno agrupaba en un conjunto tenían cosas en común, me dijeron, ¿verdad? Entonces vamos a definir los conjuntos como una agrupación de objetos que tienen características en común. ¿Sí? Características en común. ¿Sí? Coloquemos entonces esa definición de conjuntos. Si yo les pregunto entonces qué es un conjunto, todos me respondieron bien. Pero para dejar una definición universal, vamos a colocar que los conjuntos son una agrupación de objetos que tienen características en común. ¿Sí? O sea, para yo poder formar un conjunto, tengo que buscar que los objetos tengan algo en común. No puedo hacer conjuntos con objetos que no tienen nada parecido, ¿verdad? Entonces, para yo poder formar los conjuntos, necesito que todos esos elementos, todos esos objetos que yo voy a utilizar, tengan alguna característica en común. ¿Sí? Avisan cuando hayan terminado de copiar para que podamos seguir, ¿sí? Yo Teacher. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a colocar a cada uno de los objetos que conforman a un conjunto, le llamamos, ¿cómo le llamamos a los objetos que forman los conjuntos, niños? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Cómo se le dice a los objetos que conforman un conjunto? ¿Quién me lo puede decir? ¿Nadie? Bueno. Entonces, elementos, muy bien. A cada uno de los objetos que conforman un conjunto le llamamos elementos. Muy bien. ¿Sí? Un conjunto entonces está formado por elementos. Y esos elementos, para poder formar un conjunto, tienen que tener alguna característica en común. Muy bien. Muy bien. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Sí?
Ya, Muy bien. teacher. Ya estuvo muy bien. Entonces vean lo siguiente. Ya, teacher. A la cantidad de elementos que posee un conjunto le llamamos cardinalidad. ¿Sí? Cuando yo les pregunte cuál es la cardinalidad de un conjunto, ustedes lo único que tienen que hacer para encontrarla es contar cuántos elementos tiene ese conjunto, ¿sí? Entonces, a la cantidad de elementos que tenga el conjunto le vamos a llamar cardinalidad, ¿sí? ¿Sí, Andreita? Teacher, ¿Sí, Andreita? ¿puede hacer las letras más grandes? Es que yo lo hago por teléfono y se mira muy chiquito. Con mucho gusto, ahorita las agrando. Ahí miras mejor, Andreita. Sí, teacher, gracias. De nada. Entonces, niños, ahí se recuerdan. La cantidad de elementos que tenga un conjunto le teacher. vamos a llamar cardinalidad. Muy bien. Ahora, la cardinalidad, niños, se representa con una letra N. ¿Sí? La cardinalidad se representa con una letra N. ¿Sí? Cuando ustedes vean este símbolo, quiere decir que les están pidiendo que busquen la cardinalidad del conjunto. ¿Sí? La N significa cardinalidad y entre los paréntesis escribimos la letra que represente al conjunto del que queremos sacar su cardinalidad. Por ejemplo, ahorita les voy a colocar un ejemplo para que me entiendan bien. Imaginémonos que tenemos el conjunto A. Este es el conjunto A y le vamos a colocar, vamos a hacer aquí un diagrama de Venn. Vamos a insertar aquí una figura. Ahí está. Aquí está nuestro diagrama. Y vamos a insertar formas. Me dicen todos si pueden ver el dibujo que estoy haciendo. ¿Todos pueden verlo? Sí, teacher. Muy bien. Sí, teacher. Muy Sí, bien. teacher. Sí, teacher. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer este conjunto de aquí. A ver, niños, este conjunto que yo estoy haciendo es un conjunto ¿de qué? ¿De qué tipo de conjunto es este? Formas. Es un conjunto de formas. Muy bien. Es un conjunto de formas. Ahora, si a mí me preguntan la cardinalidad o si yo quiero escribir la cantidad de elementos que tiene un conjunto, lo voy a escribir de esta forma. Vean. Voy a escribir N, que significa cardinalidad, como les digo. Se pone en mayúsculas. Ahí está. N, y entre paréntesis voy a colocar el nombre del conjunto. En este caso, este conjunto que yo hice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este conjunto? Recuérdense que todos los conjuntos se nombran con una letra mayúscula. Entonces, ¿cómo se llama este conjunto que yo hice aquí? Conjunto A. Muy bien. Voy a colocar N A es igual a. ¿Qué quiere decir esta simbología que yo estoy haciendo aquí? La cardinalidad, recuérdense que la N significa cardinalidad. La cardinalidad del conjunto A es igual a, ¿y cuántos elementos tiene mi conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto? 3. Tres. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto, niños, recuérdense, la letra N significa Teacher, cardinalidad. tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? ¿Copiamos eso? Sí, cópienlo. ¿Sí? Es un Bueno. ejemplo nada más. Ese ejemplo para que ustedes vean cómo es que se representaba la cardinalidad. ¿Sí? Entonces, si yo les coloco N de A, quiere decir la cardinalidad del conjunto A, o sea, la cantidad de elementos que tenga el conjunto A. ¿Sí?
Me avisan cuando hayan terminado de copiar. ¿Hay alguna duda? Ya, teacher. ¿Ya? Ya Muy terminé. bien. Muy bien. Que no, teacher. Muy bien. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden preguntar, ¿sí? Ya, teacher. Muy bien. Hay que copiarlo. Sí. Sí, cópienlo para que vean cuál es el ejemplo, ¿sí? Para que sepan qué significa la N, ¿verdad? La cardinalidad. Bueno, gracias, teacher. Ya, Bueno. teacher. ¿Ya? Ya. Muy bien. Me avisan cuando pueda borrar. ¿Ya todos? Sí, ya, Ya, teacher. Ya, teacher. Muy bien. Solo puedes subir es que estaba en un carro solo para tomarle captura, por favor. Que si puedo subir un poquito. Ahí. Ahí, Alex. ¿Sí está bien ahí? Bueno, entonces, voy borrando. Vamos a borrar. Ahora, niños, coloquen como subtítulo representación de conjuntos. ¿Sí? Como subtítulo. Representación de conjuntos. Ahí mismo donde estamos realizando o donde vayan escribiendo ustedes en su cuaderno. Es solo es del mismo tema, ¿verdad? Pero es un subtítulo. Representación de conjuntos. ¿Sí? Y vamos a colocar ahí. Vamos a colocarlo aquí. Existen 3 formas de representar Bueno, gracias. los conjuntos. ¿No? ¿Sí? Las cuales son la forma gráfica, la forma enumerativa, le llaman enumerativa o por extensión, ¿sí? Porque ahora le han cambiado el nombre. Entonces, tenemos 3 formas de representar los conjuntos. La forma gráfica es la primera. La segunda es la forma enumerativa o por extensión, es la misma, solo que tiene 2 nombres distintos, ¿verdad? Y la tercera es la forma descriptiva o por comprensión. ¿Sí? Espérame, mamá, Tenemos espérame. esas 3 formas de representar conjuntos. La forma gráfica, la forma enumerativa o por extensión y la forma descriptiva o por comprensión. Me avisan cuando hayan terminado de copiar. Muy bien. ¿Ya terminamos todos? Todavía no, teacher. Todavía no, teacher. Muy bien, yo espero, no se preocupen. Yo espero, no se preocupen. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Vamos a ver un ratito más para los que no han terminado. Ya, teacher. Muy bien. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Ya, Entonces, teacher. vean, pues, niños, hablamos de 3 formas de representar los conjuntos. Dice que Todavía es no, la forma teacher. gráfica, la forma enumerativa y la forma descriptiva. No voy a borrar, no se preocupen. Entonces, Todavía no. Gracias, teacher. la forma gráfica es la primera que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a colocar aquí la forma gráfica. ¿Sí? Ya, teacher. ¿Ya estuvo? Muy bien. Ya, teacher. Muy bien.
Entonces, la primera forma de representar conjuntos que vamos a ver es la forma gráfica. En esta, coloquemos ahí, en esta, se ilustran los elementos del conjunto y se encierran en un diagrama de Venn. ¿Sí recuerdan qué es un diagrama de Venn, verdad? En la forma gráfica dice, se ilustran los elementos y se encierran en un diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a representar conjuntos de forma gráfica, tenemos que ilustrar los elementos. ¿Qué quiere decir ilustrar? Que podemos dibujarlos o pegar recortes de los elementos, ¿verdad? Pero siempre de una forma gráfica, donde se miren los dibujos de los elementos, ¿verdad? Entonces, cuando representamos conjuntos de forma gráfica, tenemos que hacer esto, dibujar los elementos y luego encerrarlos en un diagrama de Venn. Les voy a hacer el mismo conjunto, ¿sí? El mismo conjunto va a ser el ejemplo para las tres formas de representar los conjuntos para que ustedes vean realmente cómo es que funciona esto, ¿sí? Entonces vamos a colocar de ejemplo nuevamente el conjunto A. Y como estamos representando la forma gráfica, o sea, estamos realizando nuestro conjunto de forma gráfica, tenemos que dibujar nuestros elementos dentro de un diagrama de Venn, que lo tenemos por acá. Vamos a colocar ahora estos símbolos de acá. ¿Me avisan? ¿Todos pueden ver el dibujo? Vamos a colocar aquí. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Este es nuestro conjunto A. Entonces, si se dan cuenta, niños, cuando representamos los conjuntos de forma gráfica, vamos a representarlos dentro de nuestro diagrama de Venn y vamos a dibujar cada uno de nuestros elementos, ¿sí? Dibujamos cada uno de nuestros elementos. Entonces aquí, este conjunto A está representado de forma gráfica. ¿Por qué? Porque dibujamos los elementos dentro de un diagrama de Venn, ¿sí? ¿Entendemos bien la representación de conjuntos en su forma gráfica? ¿Hay alguna duda? ¿Sí está bien? Muy bien. Ya saben, si hay dudas, preguntas. ¿Ya todos copiaron? ¿Ya? Muy bien. Voy a borrar aquí para poder hacer el otro ejemplo. Muy bien. Borramos un poquito ahí para poder hacer el siguiente ejemplo. Entonces ya vimos la forma gráfica de representar conjuntos. Ahora vamos a ver la forma enumerativa o por extensión. Muy bien. Entonces, número 2, la segunda forma de representar conjuntos es la forma enumerativa o por extensión, ¿sí? Forma enumerativa o por extensión. Entonces, coloquen ahí. En esta se escribe cada uno de los elementos del conjunto y se encierran en medio de llaves. ¿Sí? Dice entonces, niños, que si nosotros queremos representar algún conjunto en su forma enumerativa o por extensión, nosotros en lugar de dibujar ahora los elementos, tenemos que escribir cada uno de ellos y encerrar esos elementos en medio de llaves. ¿Sí recuerdan cuáles son las llaves? ¿Saben cuál es el símbolo de las llaves? Sí, teacher, yo sí sé. Muy bien. Vamos a colocar por aquí. Creo que aquí tengo el símbolo.
Aquí sí. Salud. Bueno, entonces vean el ejemplo, niños. Vean, de nada. Vean bien el ejemplo porque les voy a dar el mismo conjunto, solo que ahora representado de forma enumerativa en vez de representarlo de forma gráfica, ¿sí? Entonces, el mismo ejemplo, el conjunto A. Si queremos representar un conjunto, entonces, en la forma enumerativa, tenemos que abrir llaves y escribir cada uno de los nombres de los elementos dentro de esas llaves, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? Empezamos por el signo de suma. ¿Sí? Signo de suma es el primer elemento. Luego tenemos el signo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, niños? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Por dónde se quedaron? Yo creo que ya no escucharon lo que había escrito, ¿verdad? No, teacher. Bueno, miren, pues, estaba a punto de hacer el ejemplo de forma enumerativa, ¿sí? Entonces, les dije que como ejemplo de la representación de conjuntos en forma enumerativa, iba a utilizar el mismo conjunto que utilizamos en la forma gráfica, para que ustedes vean la diferencia entre representar los conjuntos de forma gráfica y de forma enumerativa. Entonces, en la forma enumerativa, lo único que tenemos que hacer es escribir cada uno de los nombres de los elementos en medio de llaves. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? El primer elemento era signo de suma, ¿sí? El segundo elemento era signo de resta, ¿sí? El tercer elemento era el signo de la multiplicación. Y el cuarto elemento de mi conjunto A era el signo de división. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia entre representar el conjunto de forma gráfica y representarlo de forma enumerativa? En la forma gráfica, yo tengo que ilustrar o dibujar cada uno de mis elementos y encerrarlos en un diagrama de Venn. Mientras que en la forma enumerativa, yo tengo que escribir cada uno de los nombres de mis elementos y escribirlos. ¿Sí? ¿Entendimos bien este ejemplo? ¿Sí? Ya, teacher. ¿Sí? ¿Sí? ¿Notan la diferencia entonces entre representar en forma gráfica y en forma enumerativa, verdad? Muy bien. Y es importante, niños, cuando ustedes representen conjuntos en forma enumerativa, pero escúchenme bien, en la forma enumerativa o por extensión, nunca vayan a colocar, no vayan a separar los elementos con la letra I, por ejemplo. O sea, que ustedes digan signo de suma, coma, signo de resta, coma, signo de multiplicación y signo de división. No, nunca coloquen la letra I. Siempre deben separar los elementos únicamente por comas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, teacher. Muy bien. Sí, teacher. Muy bien. Entonces vamos a hacer, vamos a explicar ahora el último tipo de representación de conjuntos, que es la forma descriptiva o por comprensión. ¿Sí? Tenemos entonces la forma descriptiva o por comprensión. ¿Qué es la forma descriptiva o por comprensión? Solo antes de que sigamos, niños, si se corta la transmisión porque se nos acaba el tiempo, recuérdense que se acaba hasta las 50 la clase, vuelven a entrar al mismo link. Sí, si se acaba antes de las 50, ¿bien? Entonces, explicamos aquí la forma descriptiva. Coloquen ahí. En esta se escribe una frase que describa
a los elementos del conjunto. ¿Sí? Cuando nosotros representemos un conjunto en la forma descriptiva, niños, tenemos que buscar nada más una frase que me dé una descripción de las características de los elementos, ¿sí? Una frase que me pueda describir las características de los elementos. ¿Sí, Sarita? Teacher, en donde dice, en esta se escribe, Sí. en esta vez. Gracias, Sarita. Muy amable, gracias por la observación. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces, niños, cuando quieran ustedes representar un conjunto en la forma descriptiva, deben recordar, solo busquen una característica que describa a los elementos de ese conjunto. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo. En el caso del conjunto A, ¿cuál es la característica en común que tienen los elementos del conjunto A? ¿Quién me la puede decir? Que levante la mano y me diga. ¿Cuál es la característica principal que describe a los elementos del conjunto A? ¿Quién me puede decir? En un castillo. Un castillo. En un castillo. Niños. Un castillo. ¿Alguien me puede decir qué característica describe a estos elementos? ¿No? Bueno, se las voy a decir yo. La característica que describe a estos elementos es que son signos de operaciones matemáticas, ¿sí o no? Son signos de operaciones matemáticas. Entonces, cuando yo escriba mi conjunto de forma descriptiva, yo solo voy a buscar una característica que tengan en común todos los elementos de mi conjunto. En este caso, como los elementos del conjunto A son signo de suma, signo de resta, signo de multiplicación y signo de división, la característica principal que comparten estos elementos es que son signos de operaciones. Signos de operaciones matemáticas. ¿Sí? Entonces, niños, en la forma descriptiva no es necesario que ustedes escriban todos los elementos del conjunto, sino que ustedes tienen que buscar la característica principal escrita en una frase que describa a los elementos de ese conjunto. ¿Sí? Como les digo, la frase que podía describir a los elementos de mi conjunto era que son signos de operaciones matemáticas, todos los que yo puse, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver las diferencias entre